para condenar la agresión norcoreana. Carried by 9 votes for, 1 against, and 1 abstention. 2 días después, el Consejo de Seguridad votó la creación de una fuerza militar de las Naciones Unidas para defender a Corea del Sur. This is, in fact, an attack on the United Nations itself. Soldados de 16 naciones se congregaron bajo la bandera de las Naciones Unidas para luchar contra los comunistas. Estábamos eufóricos. Nos sentíamos muy bien, muy animados. Además teníamos el presentimiento de que la unificación de Corea podría tener lugar como resultado de esa misma resolución. El presidente Truman se dirigió a la nación. Korea is a small country, thousands of miles away. But what is happening there is important to every American. The fact that communist forces have invaded Korea is a warning that there may be similar acts of aggression in other parts of the world. En aquellos momentos, parecía que no podrían haber llevado a cabo una operación militar de tal magnitud sin el apoyo del ejército ruso. En otras palabras, nada más comenzar el conflicto, llegamos a la conclusión de que se trataba de un movimiento, de un acontecimiento que estaba ocurriendo dentro del marco de la Guerra Fría. Los Estados Unidos se movilizaron para la guerra. Todas las reservas fueron llamadas a filas. En el momento en el que entramos en la guerra, y con nosotros las Naciones Unidas, era una guerra que todo el mundo conocía. Todos estaban muy nerviosos, organizando los preparativos para emprender el viaje. Había una mezcla de sentimientos: inquietud, expectación. Pretendían evitar que los comunistas se apropiaran de cualquier lugar del mundo, por pequeño que fuera. Querían poner freno al curso del comunismo. El general Douglas MacArthur, comandante supremo de los aliados en Tokio y legendario vencedor de la Guerra del Pacífico, fue elegido para liderar las fuerzas de las Naciones Unidas. En Japón era todo un ídolo. El ego de este hombre era tremendo y durante todos estos años lo habían alimentado muy bien. Creo sinceramente que llegado a este punto sentía que era infalible. Las tropas que más cerca estaban de Corea eran las fuerzas de ocupación en Japón, pero pocas estaban preparadas para entrar en combate. En la vida que llevábamos teníamos muchos momentos de ocio. Vivíamos a través del catálogo de Sears. Comprábamos telas y todas esas cosas para las chicas nativas. Allí se vivía muy bien. El destacamento que los Estados Unidos enviaron a Corea no se imaginaba que permanecería allí tanto tiempo. En realidad, nos pidieron que lleváramos el equipo básico y que nos olvidáramos del resto porque como mucho estaríamos allí 6 semanas. Les demostraríamos nuestro poder en el campo de batalla. Esos asiáticos amarillos volverían al otro lado del paralelo 38 y nosotros podríamos regresar a casa. Pero no iba a resultar tan fácil. El ejército surcoreano de Ri se estaba batiendo en retirada. 2 divisiones tiraron sus armas y se unieron a los refugiados que huían del avance comunista. Como soldados nos esforzamos al máximo, pero teníamos toda la situación en contra. El ejército norcoreano consiguió sus objetivos iniciales y se hizo con la ciudad de Seúl en 3 días. Al apoderarse de la capital de Corea del Sur, Kim Il-sung obtuvo una gran victoria para el comunismo. Cuando llegamos a Seúl, el ejército nos dijo que la campaña había finalizado y nos explicaron las reformas políticas que iban a llevar a cabo. A partir de ese momento, unificar el país sería una tarea fácil. Pensamos que la guerra había terminado definitivamente. Las tropas norteamericanas no salieron mejor paradas que las de Corea del Sur.
Como carecía de armas antitanque, la línea estadounidense se derrumbó. En pocos días, las tropas norteamericanas retrocedieron sumidas en el caos y en la desorganización ante el asalto del pequeño régimen comunista de Corea del Norte. El material con el que contábamos era el que había sobrado de la Segunda Guerra Mundial. No estábamos preparados para nada, y menos para combatir en una guerra. En resumidas cuentas, eso es todo lo que ocurrió. Los aliados de los Estados Unidos de todo el planeta se congregaron tras la bandera de las Naciones Unidas. El primer ministro británico les prometió su apoyo. If the United Nations organization was not to go the way of the old League of Nations, it was absolutely and imperatively necessary that a halt should be called. Contingentes de 15 naciones comenzaron a llegar a Corea para unirse a los estadounidenses en el ejército de las Naciones Unidas. La apuesta del general MacArthur para cambiar el curso de la guerra era muy arriesgada. Los destacamentos de las Naciones Unidas se habían visto obligados a retroceder hasta un diminuto enclave situado en Pusan. Entonces se llevó a cabo una vasta invasión marítima que llegó unos 250 kilómetros por detrás de las líneas enemigas, cuyo objetivo era cortar el avance norcoreano y obligar a sus tropas a replegarse. Está amaneciendo, es 15 de septiembre de 1950. La mayor flota de invasión vista desde la Segunda Guerra Mundial bombardea el puerto de Incheon. Los marinos estadounidenses y coreanos desembarcan en el lugar en grupos muy numerosos. Cuando aterrizamos nos dirigimos a la playa a toda velocidad. La rampa de la lancha de desembarco se abrió haciendo un ruido espantoso. Y nos lanzamos al ataque con nuestras armas bajando la rampa entre gritos. Allí había un malecón de rocas escarpadas y teníamos que escalarlo. Cuando desembarcamos, nos encontramos ante una situación terrible. Parte de la ciudad estaba en llamas. Llovía y la lluvia se mezclaba con el humo y el fuego del bombardeo. Si estas playas hubieran estado defendidas por tropas japonesas o alemanas similares a las que participaron en la Segunda Guerra Mundial, hubiéramos podido considerarnos afortunados por el mero hecho de llegar a la orilla, y puede que no tan afortunados una vez allí. En menos de 2 semanas, las tropas de las Naciones Unidas se vieron inmersas en una encarnizada lucha por volver a tomar el control de la capital de Corea del Sur, Seúl. 50 civiles resultaron muertos durante el fuego cruzado. Mi casa estaba situada en una colina y allí en la zona norte tenía lugar un fuego cruzado entre las tropas de las Naciones Unidas y el Ejército Popular de Corea del Norte. Al final mi padre nos dijo que sería mejor que nos dividiéramos. De este modo al menos un miembro de nuestra familia sobreviviría a esta guerra. Cuando por fin recuperaron el control de Seúl, MacArthur restableció a Syngman en su puesto en el Parlamento. La asociación de MacArthur con el régimen de Rhee, cada vez más despiadado, causó hondas preocupaciones en Washington. Syngman Rhee era un hombre al que resultaba muy complicado respaldar, y una vez que tuvo nuevamente el poder nos fue extremadamente difícil hacer algo. No dependía de nosotros cambiar el gobierno, y de todos modos no había otra alternativa mínimamente lógica. El ejército de Rhee, exultante, fue el primero en cruzar el paralelo 38 y en entrar en Corea del Norte. Cuando contraatacamos y rebasamos el paralelo 38,